Yo quiero que en esta mañana te preguntes algo y que realmente es muy valioso como cristiano. Para ti, ¿qué significado tiene el que Jesús resucitó? ¿Qué significado tiene para ti el que nosotros adoremos, prediquemos, cantemos, aprendamos de un Cristo vivo, un Cristo justo, un Cristo que Él vino y resucitó, un Cristo que vino a justificar nuestra vida? Y yo te voy a decir algo. Hoy todos están celebrando la resurrección de Jesús. Muchas iglesias hacen los cultos a las 6, 7 de la mañana. Por muchos años yo celebré eso. Íbamos a una iglesia que hacía el culto de resurrección, que era a las 6, 7 de la mañana. Y íbamos todos y celebramos la resurrección de Jesús. Otros van a los templos y hacen sacrificios humanos realmente dioquis, porque Jesús hizo el sacrificio por nosotros. A veces queremos agradar a Dios diciendo: mira, más o menos hice lo que tu hijo Jesús hizo. Mira, yo también me flagelé las manos y ahí entonces ahí la llevo. Tampoco. Otros dicen que los estigmas, ¿ok? Si es de Dios y es gente más santa, eso es diabólico. Eso es diabólico. Fíjate nada más. Y muchos piensan, y la iglesia tradicional los tiene como gente especial. Otros dicen que no existen, no existen. Una vez yo vi a una persona con esas marcas, y eso quiero que sepas que es algo aberrante y diabólico totalmente. ¿Por qué? Porque nadie más pudo haber hecho el sacrificio que Jesús hizo. El diablo quiere imitar lo que Jesús hizo para que la gente deje de voltear en Jesús, y ahora, como la hermana Chonita o el hermano Paquito tiene los estigmas, oiga, no puede ayudarme por mi trabajo, y sí, claro que sí, yo voy a estar. Entonces el diablo siempre quiere robar la atención. Escucha bien lo que otros andan haciendo la crucifixión de Jesús hoy en día, y van ahí en las calles, y algunos realmente se flagelan y piensan que con eso están alcanzando el cielo. Pero te voy a hablar acerca realmente de la crucifixión, y no se oye. Es que mi celular mete aquí, es de la Armada de México y oye todo. Ay, no. Pero te voy a decir algo. La muerte de Jesús y la resurrección que celebramos hoy tiene un gran significado, y ese significado se llama justificación, redención y salvación. Repitan conmigo: justificación, redención y salvación. Son esas tres cosas que hoy vamos a ver, y la verdad no lo voy a terminar, es mucha doctrina. La verdad, hoy en la mañana que estaba haciendo ahí más o menos acomodando, me quería volver loco, quería darlo todo hoy, pero tendríamos que hacer un culto hasta las 4 de la tarde, y no me aguantan. De repente empiezo a leer a carne, a frijolitos, sopita de coditos, y se me van. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Te voy a enseñar realmente cuáles son los significados de la resurrección de Jesús y cada uno de los elementos de que Jesús, por qué fue crucificado. Inclusive en algunos encuentros para Jesús enseñan algo de los elementos del por qué fue crucificado Jesús. Pero hay que verlo ahora de una forma profética. Eso es lo que yo te quiero enseñar. No dudo que algunos ya tomaron algún encuentro en algún otro ministerio y les enseñaron más o menos lo que es cada cosa. Pero hoy yo quiero que tú entiendas de una manera bíblica y profética lo que Jesús hizo, y tú y yo entendamos qué es lo que celebramos cada domingo, no cada Semana Santa. Ahorita el hermano Gabriel me gustó mucho lo que estaba orando. Digo: Señor, nosotros no celebramos tu resurrección solamente este domingo, sino todos los días. ¿Por qué?
Porque así debe de ser. Me daba tristeza lo que comentaba ahorita mi hermano Rubén en la escuela bíblica, estaba enseñando él, y decía que cuando él estaba trabajando en cierta empresa, varios de sus compañeros fueron a las tierras santas, como le llaman, y decían que muchos viejitos, ya gente anciana, estudiaban la historia de Israel, y decían: no, se robaron el cuerpo de Jesús. No es cierto, se lo robaron, no resucitó. Yo tenía unos proveedores que eran judíos, son esos que venden todo en herramienta, que se llaman Sanelec, ¿sí? Y ellos son multi-archimillonarios. Dios me ha permitido vivir tantas cosas como algo curioso. Cuando yo iba a México, ellos eran mis proveedores, pero cuando yo iba a México todo me pagaban, me metían en el presidente intercontinental. Pero una cosa tan curiosa, que cuando yo llegaba al aeropuerto había 6 guaruras de ellos armados por mí y me llevaban, ¿no? Y yo siempre andaba con guaruras cuando iba yo ahí con ellos. Y cuando llegaba al hotel, yo al aeropuerto nadie me pelaba. Cuando veían que venían guaruras por mí, decían: oye, este viejo ricachón, ¿quién será? No sabían que me vine con 60 pesos a México. Y iban conmigo, y en la mañana iba yo a almorzar y tenía ahí 6 guaruras, o 2 o 3. Ellos traen un montón de guaruras, ¿verdad? Entonces, oye, a mí hasta me gustaba: oye, ¿no me pueden llevar a esta parte? Y como iba yo a los guaruras, a ver qué se siente andar como los ricos. A ver, y yo me sentía hasta raro, y me veía la gente y me tomaba fotos. Yo creo que me querían secuestrar, pobre chasco se iban a llevar, ¿no? Les iban a dar los estados de la cartera y no, venga, por favor, páguenlo por mí. Pero realmente, a lo que yo quería decirles es que ellos son judíos. Y ellos decían, siempre discutíamos de la palabra. Y uno de los meros buenos, el hermano del mero bueno, decía: ¿cómo? Perdón la palabra, pero decía: ¿cómo voy a adorar a un vato? Él usaba así, refiriéndose a Jesús. ¿Cómo voy a adorar a un vato que es igual que yo y que tú? Y nomás se le pegó la gana a este vato, decía él, decir que era Dios. ¿Cómo? Nuestro padre es Abraham. Dice: sí, definitivamente, porque de Abraham viene el linaje del Mesías. En él Dios le dio la promesa que iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero algo que a mí me causaba risa, y a ellos les causaba enojo, que yo les hacía varias preguntas que ellos no me podían contestar. Y ellos: no, vamos a hablar de otra cosa, venimos a negocio. Y yo siempre decía: bueno, a ver, explícame esto y explícame aquello. Y ellos se quedaban enojados, porque realmente nadie puede negar la divinidad de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, bien lo dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, lo que está pasando es completamente natural. Dios ya lo sabía. Pero yo quiero que por favor leamos el capítulo 23 de Lucas. Casi siempre se predica del Evangelio de Mateo y de Juan. Hoy lo vamos a ver desde otro énfasis, con la mirada de otro más que estuvo con Jesús, y ese es Lucas. Y en Lucas capítulo 23, versículo 33, dice, ¿lo tiene? ¿Quién lo tiene? Dice amén. Lucas 23, 33 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Y uno de los malhechores, que estaban colgados, le injuriaba,
diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Vamos a empezar a poner mucha atención aquí. Ojo, look, everybody. Really? Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ojo, primera pregunta. No hay que leer la Biblia, hay que estudiarla. ¿Ya había muerto Jesús cuando pasó esto? ¿Sí o no? A ver, ¿quiénes dicen sí? No. Ojo, entonces fíjense por qué pasó esto. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Rey. Fíjate, el velo se rasgó por la mitad. Otra pregunta: ¿Jesús ya había muerto aquí? No. Y el velo ya se había rasgado. Ojo, ¿sí saben por qué se rasgó el velo? Recuerden que nadie podría entrar al lugar santísimo más que sumo sacerdote. Pero en ese entonces ya nadie podía entrar, nadie era digno. Y entonces ese velo separaba la santidad de Dios, la presencia de Dios, de los hombres, y no había acceso ahí. Entonces se rasgó. Pero Jesús todavía no había muerto, todavía no partía. Jesús ya había dejado todo listo para entrar ante la presencia del Padre. Dijo: antes yo todavía estoy vivito y tengo que hacer que los hombres puedan entrar. ¿Por qué? Ahorita les voy a decir por qué. Ojo, tienen que aprender a leer la Biblia. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose al pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Ojo. El velo se abrió para que pudiera suceder lo que después que expiró. Hubo arrepentimiento. ¿Quién fue el primero que se arrepintió después de que Jesús murió? ¿Quién? Y dijo: verdaderamente. Entonces hubo una claridad. Y después aún la gente que estaba ahí, dice: y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, fíjate cómo le llama Lucas, es el único que le llama así, en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Por eso la iglesia tradicional usa: por mi culpa, es mi culpa. Mas no, ahí dice eso. Y no se golpeaban el pecho. Si tú lo lees en la Biblia tradicional, ellos se tomaban su cuerpo y dice en la Biblia que se voltearon, o sea, ellos no podían ver la cruz de la vergüenza. Por eso es bueno estudiar la historia. Pero te voy a enseñar varias cosas que hoy Dios quiere mostrarnos a todos. Este domingo va a ser un domingo de arrepentimiento. Este domingo va a ser un domingo de volver a empezar, de volver a hacer ese encuentro con Jesús. Primero, algo que tenemos que ver. Hay 3 cosas bien importantes aquí. La primera es que el gobernador, en el versículo 35, ¿puedes poner el versículo 35? Dice, vamos a leerlo, dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo,
Si este es el Cristo, el escogido de Dios. ¿Qué es ahí? Incredulidad. Ahora vamos al versículo 36. Ojo. Los soldados también escarnecían, acercándose y prestándole vinagre. ¿Y luego qué sigue ahí? Y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Lo mismo, los gobernadores dijeron: si tú eres Dios, si tú eres rey, sálvate a ti mismo. Y los soldados le dijeron lo mismo. Ahora vamos al versículo 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, ¿qué? Sálvate a ti mismo. Tres grupos de personas, o tres tipos de personas diferentes: los gobernadores, los soldados y un hombre que estaba colgado, le decían: si tú eres quien dices, sálvate. Los gobernadores lo entregaron, los soldados lo castigaron, y el que estaba con él estaba sufriendo casi lo mismo que Jesús, y le dijeron lo mismo. Hoy en día como cristiano te dicen lo mismo. Un día yo estaba enfermo, tenía piedras en un riñón y fui al hospital. Entonces me inyectaron un montón de cosas para el dolor, y había una sala y había varios. Descansé, y mis hijos estaban pequeños, teníamos como unos 5 o 6 años de casado, y yo estaba sirviendo en una iglesia como copastor, y a ese hospital habíamos ido a orar por enfermos, y algunos me reconocieron. Y sí, se me hace que es un hermano que viene a orar. Entonces, gracias a Dios, me atendieron rápido y me sientan, y había puros sillones descansando así en una sala grande, y me estaban ahí por la vena metiendo para el dolor y todo. Y entonces había una persona enferma y otra, y había un borrachito ahí que estaba ahí porque él sí estaba, porque él quería. Le metía duro, entonces le inflamaba el hígado y no sé qué otras cosas. No sé, que hay una doctora. Entonces, pues no sé qué tantas cosas le pasaba, que como que le entraba una congestión alcohólica, algo así, ¿no? Digestión alcohólica. Lo tenían ahí con sueros y no sé qué tantas cosas. Entonces, cuando no sé cómo sucede que sabe que soy pastor. Usted es pastor, ore por mí, pero ya no vuelvo a tomar, se lo juro. Yo se lo juro a usted y ante Dios. No, dije a mí, no, yo me voy a confesar con usted. Yo, no, ¿para qué quiero saber su vida? Confiésese con Dios. No, pero ore por mí. Y yo pues yo también ahí me tenían metido buscapina y dólar y no sé qué. Y yo me sentía así medio, como que quería vomitar. Entonces me dice mi esposa: ora por este joven. Y me puse a orar. Y cuando pongo mi mano, entonces me cambio el descanser, y mi esposa va con esa cosa, con el suelo, y me pongo al lado del descanser. No me acuerdo de qué lado estaba, tenía yo las cosas, y pues extiendo mi mano y empiezo a orar. Y una señora se me queda viendo: ¿usted está orando por él? Dice: cúrese a sí mismo, ore por usted. Dije: ya oré. Dijo: entonces, ¿por qué sigue aquí? No soy yo. Pero pues entonces ayúdese usted. ¿Para qué nos va a ayudar a usted, a nosotros? Dije: no, no la quiero ayudar, ni la ayudaré. Estoy ayudando del que pidió que me ayude. Y la verdad es que yo no le voy a ayudar a usted. Me pidió ayuda, perdón. No, no voy a ayudar. Yo voy a ayudar al que me está pidiendo. Pues te voy a decir una cosa. Éramos 4 enfermitos. Y otra persona dice: no, sí, por mí, sí, ora, pastor. Y por allá voy, y oro por eso. A la hora los 3 salimos. La única que se quedó fue la otra. Qué cosa, ¿no? El testimonio de Jesús siempre se hace presente. Y el borrachito le dice: ya ve, por no haber creído, se va a quedar. Pero es increíble. ¿Coincidencia? ¿De Dios? No lo sé. Pero el pastor y los 2 enfermos salimos. ¿Qué pasa? A Jesús le pasó lo mismo. A lo mejor tú hoy te sientes en tu vida diciendo: ¿qué puedo ayudar si estoy totalmente mal? Me habló una persona: pastor, me está pidiendo un primo mío que les ayude en su matrimonio, están bien embrocados, ayúdalo. Pues a ver cómo me llevo yo con mi vieja. Me dijo: cúrate a ti mismo. Le dije: pues, ¿pero eso es lo que dice Dios? No sé. O sea, tú ayuda. Si te hablaron, es porque lo que tú vas a ministrar
es lo que a ti te hace falta y tú vas a agarrar la onda. ¿Sabes cómo aprendemos enseñando? Aprendemos enseñando. Así es. ¿Qué pasa? Tú tienes que aprender a hacer las cosas de Dios. Y a lo mejor tú dices, bueno, ¿cómo puedo yo ayudar a otros si el que necesita realmente ayuda hoy soy yo? Ojo, precisamente ahí está la clave. Tú y yo no vamos a llegar a un nivel de perfección para poder ayudar a los demás. Al contrario, aún en nuestras luchas, problemas y dificultades, tenemos que aprender a ayudar a los demás y ministrar, porque ahí demostramos que entonces nosotros estamos sobre el problema y no el problema sobre nosotros. ¿Qué pasa? En Saltillo yo predicaba de Pedro y Juan que iban al templo de la Hermosa y un paralítico les pidió dinero y ellos dijeron, no tenemos oro ni plata, o sea, tenían un problema económico, pero dijeron, lo que tengo yo te doy. ¿Sabes a quién tengo? A Jesús. Yo tengo el poder de Dios y yo te declaro sano en el nombre de Jesús. Dice que lo levantó. Y aquí está la clave, mis hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos que el que está haciendo la obra es Jesús y no nosotros, entonces es cuando Dios empieza a obrar. Porque cuando dices tú, no, es que yo soy Juan el de las chanclas y nada me pasa, Dios no puede hacer nada a través de tu vida. Y Jesús mismo sufrió lo mismo que nosotros hemos sufrido peor. En el momento clave le dijeron tres tipos de personas: si tú dices quién eres, si tú dices quién dices ser, y según tú sanaste a todas esas personas, nosotros decimos que tú no las sanaste, fue por otros medios, pues bájate de ahí. Él mismo, uno de sus discípulos, que fue Pedro, le dijo: ¿tú crees que yo no le puedo hablar a 3 legiones de ángeles, a 72,000 ángeles, a que vengan y me ayuden? ¿Para qué tú le cortas la oreja a este pobre hombre? ¿Qué pasa? Lo que estaba sucediendo ahí es algo que sucede hoy en día y se llama duda. Cuando nosotros dudamos, no podemos gozar de los beneficios y el poder de Dios. Cuando tú y yo estamos en duda, cuando tú y yo estamos en ¿será o no será? ¿Me ayudará Dios o no me ayudará? Dios no puede obrar a tu favor. Aquí había 3 personas que no creían quien Jesús dijo ser. Aquí estaban 3 tipos de personas que no creían de lo que Jesús había dicho. Pero ojo, aquí viene lo bueno. ¿Qué pasa? Te voy a mostrar qué tan sencillo es, qué tan fácil es que el favor de Dios esté sobre nuestras vidas. Si hoy tú no has alcanzado el favor de Dios, si estás en problemas, si no has podido salir, si hay situaciones que sientes que te han rebasado, es por una sola cuestión: que tu vida no la has sabido rendir total y completamente a Jesús, y que el que va a solucionar tu vida no eres tú, sino Dios. Dice que hay otro hombre ahí, pero este hombre sí creyó lo que decía Jesús, y le dice al otro, que es el ladrón: que tú no tienes miedo, que tú no tienes respeto a la verdad. Tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, pero este hombre no ha hecho nada. Y aquí viene la clave. Escúchame bien. Voltea con tu hermano y le pon atención. Ni tú le entendiste. Lo arrullaste. Ah, sí, sí. Dile: pon atención. Que no se te vaya el avión. ¿Qué pasa? Ojo, dice aquí, en versículo 40, respondiendo el otro, hablando del ladrón, le reprendió diciendo: ni aún temes tú ¿a quién? ¿A quién? Dios. ¿Quién le dijo que él era Dios? El Espíritu Santo. Amén. ¿Quién le dijo que Jesús era Dios? Sus discípulos no pudieron entender. En Juan 14 le dijo: muéstranos al Padre. Tanto tiempo he andado contigo y no me has visto. Y le llama por teléfono. Ahí, entonces Jesús dijo: ¿cuándo aprenderás, cabezón, que debes de apagar tu celular? Y todos decimos: amén. ¿Qué pasa? Ahí está la clave. Y fíjate, así en momentos sublimes, cuando yo hago el silencio y todos llorando, el saldo de tu amigo se ha agotado. Échale una.
¿Y qué pasa? ¿Quién le dijo al ladrón que Jesús era Dios? Pero él pudo tener la claridad, la fe, la certeza de quién estaba a su lado, quién estaba con él. Y pero más tremendo lo que sigue. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Otra revelación de parte de Dios. Él sabía que el reino de Jesús no era este mundo. Si no, digo, cuando tú estés en aquel reino al que tú le hablaste a muchos, acuérdate de mí. Y otra cosa importante, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el reino. ¿En dónde? En el paraíso. Ojo, ¿a qué hombre le habla de reino? El Salvador, Jesús, le habla el paraíso. Son dos cosas muy diferentes. ¿Quiénes creen que los cristianos cuando muramos vamos a ir al cielo? Levante su mano. ¿Dónde dices que nos vamos a ir al cielo? Que todavía no lo hay. ¿No dice? Ojo, otra. ¿Se fijan cómo? En ninguna palabra de la Biblia, en ninguna parte de la Biblia dice que cuando muramos, ojo, que cuando muramos vamos a ir al cielo. Habla del cielo, pero no cuando muramos. Un pastor y médico y tanatólogo, él ha ayudado a mucha gente cuando está muriendo, pero varios han vuelto. Dice, todos, el 100% de los que han muerto en Jesús, lo primero que ven es un paraíso, un bosque lleno de flores. Paraíso viene de una palabra que es jardín o bosque. Es un jardín o es un bosque. Pero también la palabra paraíso tiene un significado mayor en el hebreo que en el castellano. Cuando hablan de paraíso en el hebreo, están hablando de muchos elementos: bosques, flores, agua y todo. Entonces él le dijo: cuando tú estés en tu reino, era correcto lo que el ladrón le decía. Era correcto lo que el ladrón le dijo: tu reino, tú tienes un reino, tú eres un rey. Y cuando tú estés en tu reino, acuérdate de mí. Dijo: bueno, yo me voy a acordar llevándote al paraíso. Ojo, una simple declaración fue el resultado totalmente diferente de un ladrón al otro. El otro dudó, el otro creyó. Uno no sabemos qué pasó, que murió. Yo creo casi firmemente que murió en la oscuridad. Pero el otro fue el primero que Jesús se llevó con él a su reino. Una simple declaración, un simple reconocimiento de quién era Jesús. Hoy, para ser salvos, necesitamos reconocer el señorío de Jesús en nuestra vida. Tú y yo tenemos que reconocer quién es Jesús. Aquí está la prueba de una persona que cree en Jesús y otra que duda quién es Jesús. Aquí está la diferencia y la prueba más contundente, que el reconocer a Jesús en tu vida es lo que te va a dar la salvación y la seguridad de que tú y yo somos salvos y vamos a ir a habitar con Él. Aquí está la prueba más contundente, que cuando Jesús estaba en la cruz, empezó a dar ¿qué? Salvación. Y todo aquel que le reconociera, aquellos mismos que le golpearon, si hubieran reconocido, eran salvos. El centurión dice que cuando él le prometió que iba a estar con él en su reino, en el paraíso, dice que él se puso en manos de Dios y expiró. Pero antes de eso dice que el velo se rasgó. Al rasgarse el velo, quiere decir que tú y yo tenemos entrada para el Padre libremente, a través del sacrificio de Jesús, a través de lo que Él hizo. Si tú estás triste, tú tienes entrada con tu papá. Si estás enfermo, tienes entrada a la salud. ¿Sabes qué? Yo en la mañana yo me sentaba ahí en la sala de mi casa y decía, fíjate nada más,
qué sencillo fue para ese malhechor, ex malhechor, el haber reconocido a Jesús y ser salvo. Pero viene algo muy importante. Dice que antes de expirar se rasgó el velo. O sea, ya podían entrar. Ese lugar nadie lo conocía. Ojo, estaba el templo y había un velo. Y detrás del velo nadie conocía el lugar. Y ni esa generación, porque ninguno había sido digno ya de entrar. Fíjate, había 400 años de silencio de parte de Dios. Era un lugar inexplorable. Era un lugar como si fuera el triángulo de las Bermudas que hay allá, no sé. Nadie podía, estaba el templo y la cuarta parte del templo había un velo. Todos entraban a las 3/4 partes y ya habían hecho una vendimia, un mercadito, vendían ahí enchiladas, flautas, sopes, de todo vendían. Ya no iban a lo que se tenía que ir. Pero había una cuarta parte del templo que era una zona inexplorable por el hombre, a causa de que Dios se había apartado de su pueblo. Y Jesús dijo: ahora sí todos pueden entrar. Pasen el velo y entren. Y ¡wow! Vieron todo lo que había en ese lugar santísimo. Empezaron a conocer la grandeza de Dios. Empezaron a ver, decir: oye, todos podemos entrar. Yo creo que los sacerdotes, no, esperen, o que se rasgó, péguenle, háganle algo. No, todos podemos entrar. Ya hay una libre entrada ahí. El lugar inexplorable que esa generación no conocía, les tocó entrar porque Jesús rompió el velo. Pero ¿sabes qué? Ese lugar está abierto día y noche para ti, para mí. Pero hoy en día en las iglesias hay gente que no conoce la presencia de Dios. Hablan tanto de Dios, hablan y hablan de Dios, pero hablan tanto y tanto de Dios que al final hablan tanto que ves que entre más saben, más desconocen de Dios. Hablan el idioma, mas no reflejan conocer a Dios. Pero aquí hay algo más importante que sigue. Te voy a pedir, Alex, que pases, por favor. Y yo quiero que ahora leamos Lucas 24:12. Miren, vamos a leer desde el versículo 4 del capítulo 24. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, Jesús había resucitado. Le dijeron: Jesús resucitó. Y aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Ellas estaban en el sepulcro de Jesús. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacob y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Sigue la incredulidad. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Voy a explicar uno de los primeros elementos que estamos topando. No vamos a terminar aquí el siguiente domingo. Pedro lo primero que ve son ¿qué? Solos. Otro, Juan dice los lienzos y el sudario a un lado. ¿Qué pasa? Los judíos eran los únicos que a sus muertos los enredaban después de que morían con lienzos de lino. Ese lino, según su estado económico, era el que compraban. Había lino fino, pero la gente de dinero envolvían los cuerpos. La gente de menos dinero compraban retazos de lienzo de lino más barato
pero al fin vino, y enredaban a sus muertos, pero siempre los mojaban en especies aromáticas según el dinero. Había especies aromáticas o asientos de aromatizantes que cuando hacían todos los perfumes quedaba un cebo abajo revuelto con todos los perfumes, y la gente más pobre compraba ese cebo de todos los olores, pero solo y cuando eran humildes pues mojaban el lienzo y envolvían al muerto y lo enterraban. Por eso para los judíos, cuando alguien moría en el campo cuidando ovejas o algo, era importantísimo encontrar el cuerpo. El de Moisés lo buscaron por cielo, mar y tierra. Para los judíos tenía un gran significado. Te voy a decir por qué. Ponme mucha atención. Cuando ellos se encontraban trabajando en el campo, muchos enterraban los cuerpos en cualquier lugar, lejos de la ciudad, y encontraban al cadáver ahí, putrefacción, pues. El lino era el único, es el que permanece mucho más. Entonces ellos sabían que ese muerto era judío. El sello de un cadáver judío era los lienzos de lino, y aparte era como una ley en ese entonces. Era una ley que los mismos sacerdotes establecían. Pero Jesús, al dejar los lienzos a un lado, dice: yo rompí toda ley y ahora vive por la gracia que es a través de mí. Apláudale al Rey de Reyes. Todo tiene un significado. Ya no había ley, ya no había muerte, ahora hay vida a través de Jesús. Mis hermanos, la cruz está vacía. Yo siempre le digo a las personas que traen una cruz con Jesús ahí, yo digo: ¿por qué traes a Jesús en la cruz? Me gusta decirles la verdad. Porque Diosito, el que creó todo es Diosito. Y yo siempre le digo esto: oye, ¿a ti se te ha muerto algún familiar? No, sí, vale. ¿Nunca se te han muerto en algún accidente automovilístico, algo terrible? Algunos dicen: una vez una persona sí. Dice: mi papá se cayó de 7 metros, cayó de cara, quedó totalmente desfigurado. Dije: ¿te gustaría que yo trajera una foto de tu papá muerto, totalmente desfigurado aquí? No, ¿qué tiene? No, es aberrante. ¿Sabes qué hizo? Estábamos en el video, arrancó la cruz. Exactamente, tienes a mi Cristo de una forma aberrante, y mi Cristo está vivo. Mi Cristo venció la muerte. Él no está ahí en ese madero que tú lo tienes y lo está recordando muerto. Es lo mismo. Imagínate, entras a tu casa o a la casa de cualquiera y tiene la foto de quien quieras tú, lo hallaron ahí, lo secuestraron, lo mutilaron y la foto en la sala, por el cráneo deshecho, por un balazo o lo que tú quieras. Le cortaron los dedos y la mano así. Eso es lo que hacen con Jesús en la cruz. Hasta ahí Jesús había perdido, Jesús en la cruz, ahí perdió. Ojo, ahí está diciendo Jesús: perdiste, y ahí te quedas. ¿Cuándo se demuestra Jesús que venció? Es cuando la cruz está vacía. La cruz vacía demuestra que Jesús venció la muerte. Hay gente, la verdad, con todo respeto, pero tengo que decir, que traen los rosarios y traen colgando a Cristo ahí muerto. No saben lo que están haciendo. Cristo es un Cristo vivo. Cristo es un Cristo que venció. ¿Por qué recordar a Jesús en la situación más deprimente de él? Hoy mi Cristo y el que enseña mi palabra, mi Biblia, su palabra, dice que no está ni en la tumba, ni mucho menos en la cruz. Mi Biblia dice que Él ascendió al Padre en cuerpo y alma. Y donde dice que Él venció la muerte y venció la sepultura, nada lo detuvo. Te voy a poner un gran ejemplo. Cuando tú y yo estábamos chiquillos, chavitos, en la primaria, y había en tu salón ese chavo que le ganaba a todos a la lucha, ¿verdad? Peleaba.
No, ese. Y todos querían ser amigos de él, porque él vencía. Y más al de toda la primaria, que ganaba toda la primaria. Había en mi primaria uno que se llamaba Héctor, y ese se sonaba todos. Pues Eric luego nos hizo amigo de Héctor, ¿verdad? Y Héctor y yo pues, éramos amigos desde un chiquito, y yo siempre me quedaría yo sin mi mirinda de naranja, pero Héctor tenía su mirinda de naranja. Y yo me dije, no, tú, ni se me da. Entonces Héctor y yo, y aparte, yo estaba como en segundo y él en cuarto, pero lo gané hasta los de sexto, ¿verdad? No, pues. En un equipo de fútbol, oye, ¿quién es el goleador? Juan Pérez. Mi amigo Juan Pérez. Porque él vence, ahí lo vence. Pues imagínate, Jesús, ni la muerte lo venció. Hazte amigo de él. Ahí sí tienes todas de ganar. O sea, hay algo que nadie ha podido vencer, y es la muerte. Pero hubo alguien que lo tenemos dentro de nuestro corazón, y ese es Jesús. Hoy presentan a Jesús en la cruz, todo ñango. En algunos hasta parece homosexual. Jesús es un hombre grande y fuerte. Cuando Pedro se hundió en el mar, lo sacó de las leñas con una mano. Carga cualquiera de aquí con una mano, es más a un niño. Dice que hablaba entre más de 20,000 personas, eran 5,000 varones, más niños, ancianos y mujeres, y no necesitaba un micrófono como este. ¿Tú crees que hablaba? A la verdad les digo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué te digo? ¿Hablamos solo? ¿Sí me explico? O sea, nos han hecho creer de un Jesús frágil, delicado, lento. Pedro, tú me negarás. Y hasta aparece la cámara esa del fútbol con la Phantom, ¿verdad? Toda la película en la cámara Phantom. Jesús era un hombre activo, fuerte, 40 días en ayuno y no lo dobló. Se le sumerge, se le anda ahogando uno de los cabezones, lo sacó con la mano. Le pusieron más de 20,000 personas y sin micrófono habló. O sea, ese es el problema. Nos han hecho creer en un Cristo que no puede ni con su alma. Entonces dices tú, él me llora y luego todavía lo tienen crucificado. Dices tú, ¿a quién le pido a él? Entra el espíritu de los gobernadores, entra el espíritu del ladrón y entra el espíritu de los centuriones. Si no te pudiste salvar a ti, ¿me vas a salvar a mí? Y eso es verdad. Una vez vino una señora aquí que orábamos por ella. Tenía un problema muy fuerte con su esposo. Y estaba un muchachito de 12 y una niña de 10 ahí, sus hijos. Y este hombre era altamente violento. Pastor, yo oro cuando mi esposo se pone así, me pongo a orar. Y uno de ellos, no recuerdo, le dice, tú cállate, por favor. Tú, no. ¿Por qué hiciste así? No crees que Dios puede dar. ¿Y por qué? No sé. No, a ver, ¿por qué? No le hagas caso. No, permítame. ¿Por qué tú crees que no le puede dar? Está en una cruz clavada. Fíjate. Que no. Sí. Digo, sí. Y se saca, trae una playera. Y se hace la playera así, se saca un crucifijo. Y Jesús así, también flaquito, todas las costillas. Dije, no, mira, ese sí de plano no se ha ido ni solo. Pero el mío está vivo. Venció. Y él puede vencer. No, pero es que mi papá no lo conoce. No me importa qué tan grande esté tu papá. Lo que me importa es qué tan grande es el Dios que está clamando a tu mamá. 15 días después, el hombre estaba aceptando a Jesús en una campaña de la independencia. Y vino y le pidió perdón a su familia. Ese es el Dios que tenemos. El Dios que te han presentado por años y años. Quiero que sepas que no es el Dios que aquí predicamos. No es. No me lo relaciones, por favor. No me relaciones a los que están en un de esas con bolitas, rosarios, o en un escapulario, o en un templo crucificado, desangrándose y llorando. No es el que estamos predicando aquí.
Aquí predicamos a un Cristo vivo, que te amó y me amó por siempre. Dale un fuerte aplauso al Rey. Ese es el Cristo que nosotros pertenecemos. Ese es aquel que murió. Dime dónde dice que es como el Cristo que han presentado. Ayer veía una película. Ponían a un Cristo que la verdad, lejos de la verdad, y mi esposa dio la palabra perfecta, lejos de darme fe y seguridad, me daba lástima. Me daba una lástima tremenda. De ver ese hombre, me dan ganas de meterme en la película y ayudarlo yo. Ya déjenlo, por favor. Ese no es el Cristo que tenemos. Nosotros tenemos un Dios fuerte. Cuando Él se dio la profecía de que iban a nacer, dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es enviado, en Isaías, ¿no? El principado sobre su hombro, y se llamará admirable, Dios fuerte. ¿Cómo? Dios fuerte. Admirable, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Te fijas cómo es total y completamente a lo que han querido enseñar? Yo no estoy hablando mal de ninguna religión. Yo estoy dando la identidad correcta del Dios que yo adoro. O sea, por favor, déjame defender a mi Dios si Él me defendió a mí. O sea, tú y yo tenemos que defender nuestra fe. Y esa fe es Jesús. Porque ahorita leíamos que esa fe no avergüenza. Esa fe no avergüenza. Al contrario, esa fe es la que nos ha respaldado por siempre. Mi hermano, hoy celebramos un Cristo vivo. Hoy celebramos un Cristo de poder. Hoy celebramos un Dios grande, eterno. Mi hermano, un día tus ojos y mis ojos se cerrarán. Lo he dicho muchas veces y parece disco rayado. Pero ¿quién de aquí me puede asegurar que el otro domingo seguirá vivo? Díganme, levante a alguien la mano. ¿Alguien me puede asegurar que el otro domingo estás vivito y coleando? No. Pero lo que sí me tengo que asegurar es que el día que se cierran estos ojos, voy a ver a aquel que adoré toda mi vida. Y me va a decir, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, pero por mí sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Señor. Hoy en día, aquellos que adoran a un Cristo vivo son aquellos que buscan a Dios cuando tienen problemas, que acuden a la iglesia cuando tienen problemas, que hacen una oración nomás cuando tienen un problema, una necesidad. Ese es el Dios. Por eso sus vidas siguen en problemas, enfermos, pobres, familias deshaciéndose. Hace 2 semanas una persona me dijo unas palabras que le dije, te has enlazado tremendamente. Pídele perdón a Dios. ¿Por qué? Y te voy a decir algo. Hoy su vida en 15 días ha sido un desastre. Yo le hablé de Jesús a una persona que ha dejado de ir a su iglesia. Él no viene a esta iglesia, va a otra. Y le digo, pégate por favor. Y digo, ¿sabes qué? Te voy a decir lo mismo que le dije a mi suegro. ¿Qué? Cuando esté así de una palabra de fregado, pero le uso una palabra, voy a estar también ahí, suegro. Cuando esté igual de usted. Compré una camionetona, 405,000 pesos hace unos días. Todavía no le ponía el seguro, se la robaron. ¿Sabes qué? Ese día andaba buscando el pastor de su suegro para que orara y que él pueda recuperar la camioneta. Hugo Chávez, superhombre, él dijo, desde mis vísceras maldigo a Israel. Desde lo más adentro, esos sí son los verdaderos terroristas. Desde adentro maldigo a Israel. Y mis vísceras lo maldicen. De la misma fecha, 2 meses después, le dijeron, Huguito, tienes cáncer y ese cáncer te va a matar. Hoy te están dando declaraciones. Dijo, no, desde el principio le dijimos que sí va a morir. La Biblia dice, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que le aman. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren, maldeciré.
¿tú maldices a mi pueblo? Y él decía, mira mi Cristo, un Cristo crucificado, lo ven. Por una llave no salen dos tipos de agua, maldiciendo al pueblo de Dios y bendiciendo a ese Dios. No existe eso. Mi hermano, deja de ser un cristiano de problemas, que buscas a Dios en los momentos difíciles y críticos. ¿Sabes cuándo vas a salir de ahí? Quiero decirte hoy, te predico algo: nunca. Nunca. Porque está rompiendo el primer cosa que pidió Jesús: buscar el reino y su justicia, y lo demás viene por añadidura. ¿Has buscado las añadiduras? Mi reino se ha alejado. El diablo tiene potestad sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu trabajo, sobre todo. Hoy es un domingo de arrepentimiento, pero ese arrepentimiento también debe traer un gozo, porque nuestro Cristo está vivo. Mi hermano, yo te voy a pedir que hoy te pongas de pie.